Bueno, señora, aquí estamos. Buenos días. Es ya miércoles. Uf, rápido que ha avanzado la semana y con la semana las informaciones son muchas. Pero sobre todo, bueno, retomamos a Apolinar, que en el día de hoy nos acompaña, hacía falta, qué bueno, y le damos la bienvenida siempre con los brazos abiertos. Extrañado por mí y también por ustedes, Apolinar, ¿cómo estás? Buenos días, Ivonne. Viendo los acontecimientos que se están sucediendo en el país, y uno de los principales ha sido el famoso contrato de fideicomiso, una vez negado por el presidente, hecho público, argumentando que no se trataba de un contrato, sino de un fideicomiso, pero parece que al presidente se le olvidó leer la primera página de ese documento porque se establece con muchísima claridad que es un contrato. Y empezando por ahí, después de ahí todo lo que tú quieras. Y después las reacciones que han tenido lugar de diferentes sectores de la sociedad civil argumentando la opacidad. Podríamos hablar de Satino 1 para irlos anotando. De la opacidad de ese tipo de contrato que normalmente lleva, incluyendo que la ley dominicana establece el secreto fiduciario. Y cuando se trata de administrar fondos públicos, activos públicos, no se puede manejar desde ese punto de vista, es decir, desde la opacidad, desde el secretismo. Los ingresos públicos, los recursos públicos, los activos públicos deben ser manejados con absoluta transparencia. Y eso es lo que ha querido hacer el gobierno, manejar unos activos públicos, ponerlo en manos del sector privado, pero totalmente en secreto. Y la democracia significa en muchas ocasiones mayor cantidad de información para que la gente esté edificada de las acciones que desarrolla el gobierno y que pueda, en la medida de lo posible, contribuir a mejorarlas si ese es el caso y a eliminarlas si fuera también el caso. Y la sociedad dominicana ha reaccionado muy fuertemente a dos políticas que ha propuesto el gobierno, que era el pacto fiscal, que efectivamente lo que se coló como pacto fiscal contribuyó a una fuerte reacción de la gente que hizo que el presidente echara esa medida para atrás. Y pareciera que va a ocurrir lo mismo con esto de Punta Catalina, aunque el empresariado tiene una decisión firme de que eso se lleve a cabo. Y como el sector privado ha estado ejerciendo sus influencias a través de los gabinetes que ha formado el propio presidente de la República, pues aparentemente cabría esperar que habrá una reacción del empresariado para continuar por el camino que erróneamente ha elegido el presidente para tratar de resolver la administración eficiente de ese activo público, cuando efectivamente los empresarios dominicanos, la mayoría de ellos, no han dado muestra de eficiencia, puesto que tienen más de 50 años recibiendo exenciones para supuestamente ser competitivos y todavía no lo logran. Entonces, ¿cómo de buenas a primeras ese mismo empresariado se va a hacer cargo de una empresa del Estado y que la va a hacer eficiente solo bajo el supuesto de que el sector privado es mejor administrador que el gobierno? Bueno, yo decía de Satino 1 porque son tantas las cosas que hay que decir y tantas las incongruencias que tú dices, pero no entiendo, o se ha estado en complicidad para que las cosas funcionen así, de esa manera tan brumosa, o yo, por ejemplo, el presidente, digo, no, pero esto no puede ser que me asesore a mí en términos legales, porque el primero fue precisamente esa discusión diciendo, no es un contrato, obviamente que era un contrato. Después, ese mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que es el que yo supongo que asesora al presidente en materia jurídica, saltó la semana pasada diciendo que se iba a hacer una auditoría, anunciando con bombos y platillos que se iba a hacer la auditoría a través de Cámara de Cuentas Punta Catalina. Y hoy, además, y entonces, bueno, yo digo, pero ¿cómo es posible que esté anunciando ahora que se va a hacer esa auditoría cuando ya eso es un contrato que estaba en el Congreso? ¿En qué condiciones? Era ilegal a todas luces. O sea, estamos haciendo las cosas al revés porque hay la presión de la gente y la gente está atenta, y eso es algo que tienen ellos que tener muy claro.
claro en su memoria. Hoy aparece otra información también a propósito de la Cámara de Cuentas que va mucho más lejos. Y parece que por más presión que pueda hacer ese grupo empresarial que también gobierna paralelamente con el presidente Luis Abinader, ellos dicen que esa auditoría que va a realizar la Cámara de Cuentas, como tiene que ser, porque estamos hablando de recursos públicos y aun cuando se contraten auditores de empresas independientes que no sean oficiales, tiene que estar certificado por la Cámara de Cuentas, ¿no? Y ellos dicen que dependiendo de los resultados y la probabilidad es amplia en lo mismo que dicen, entonces ese caso tendría que ir ante el Ministerio Público, ¿no? Ante los deslices, indelicadeza. Y yo me pregunto, pero es que todavía el contrato tiene un pie en la feria y otro en la universidad, como digo yo, y discúlpenme la expresión, como santa y como puta, que es la Catalina, y lo digo porque es la única que puede tener esas dos características a la vez, ¿no? Entonces, no han sacado el contrato. No están discutiendo en el CES, pero el contrato sigue en el Senado. Bueno, entonces, si es como ellos dicen, que si se hace que van a hacer la auditoría y que dependiendo de los resultados que arrojen, eso podría ir, que no me cabe la menor duda, que debería de ir hace tiempo, que debió ir desde Odebrecht, deberá ir ante el Ministerio Público. No hay posibilidad entonces ni de fideicomiso, ni que vuelva a discutirse como contrato para que se aplique en el Congreso. No sé qué piensas tú. Mira, yo creo que tú has mencionado dos elementos que son de vital importancia en este proceso. El primero de ellos es la inconsistencia de los pasos para vertebrar ese contrato que ha dado el gobierno, ¿no? Primero, envía al Senado de la República, al Congreso de la República, y hoy lo tiene una comisión del Senado de la República, ese contrato. Y sabiendo que la Cámara de Diputados no conoció efectivamente el contrato, sino que se aprobó sencillamente sin leerlo. Y para eso como ocurre normalmente. Y para eso, perdóname, Apolinar, y para eso consultaron a todos esos diputados, porque ellos primero sometieron que se conozca, eso está ahí, nosotros incluso pasamos los cortes aquí, que se conozca, decían todos, sin leer, así mismo, nada más con el informe de la comisión y todos, aprobar. Y después salieron ellos mismos criticando, dije, pero ahí había tal o cual, pero son tan irresponsables y cara dura, que increíble. O sea, esa inconsistencia de la política que obviamente está normado no por el interés público, sino por el interés privado, dado que al gobierno lo dirige el sector privado. De eso no cabe duda y ya sabemos que esta administración obedece fundamentalmente a criterios privados, ¿no? No de índole social, sino de índole privado. Y el segundo elemento es, digamos, el temor que tiene el gobierno de hacer una decisión de retirar del Congreso el contrato para buscar, digamos, una solución que sea factible, y no solamente factible, sino que permita la explotación de ese activo del gobierno de manera eficaz. Que eso no me lo garantiza el sector privado dominicano, fundamentalmente el que está ahí tratando de medrar en ese contrato. Y eso es lo que ha caracterizado esta administración. Da un paso hacia adelante y dos hacia atrás. Entonces, ante esa, digamos, falta de consistencia en las políticas públicas, la gente lo que hace es que se forma un criterio de desconfianza de esta administración. Que esta administración no obedece a pensamiento sobre, o a dedicarle tiempo a pensar cada una de las políticas que va a implementar. Y en lugar de hacer eso, lo que se apresura es para complacer y para que vean que yo estoy haciendo y que supuestamente estoy cumpliendo y que estoy cambiando, como es el moto o la propaganda pública. Sin embargo, cada vez en sus dos, digamos, políticas más importantes que ha puesto, digamos, al escrutinio público, ambas han tenido problemas. Y ha tenido más problemas porque se ha insistido en mantenerlo, porque el otro fue retirado inmediatamente, porque sabían que la gente estaba diciendo que si no se era justo en la aplicación de los impuestos, en la aplicación de las exenciones, en la reducción de la elusión fiscal y la evasión fiscal, que no era posible hablar de nuevos impuestos para la gente.
Y eso quedó claro. Estás hablando de la reforma de fiscal. la reforma fiscal, que sencillamente el gobierno retiró y no ha hablado jamás de eso. No ha hablado debió jamás. ser este año y debería estar hablando de entonces, ¿qué ocurre? Ahora coloca al escrutinio público lo que es el contrato de fideicomiso de la central termoeléctrica de Punta Catalina. Obviamente no el escrutinio porque está en el Congreso, porque ese Congreso no representa al pueblo, no representa a la gente. Ese Congreso representa intereses y esos intereses están bien claritos, de tal manera que el escrutinio público se ha estado dando fuera del Congreso. Y yo espero que el Congreso haga caso del clamor popular que está llamando la atención de que se tiene un contrato que es altamente perjudicial para los activos del gobierno o los activos públicos que son los activos de la gente, es decir, del pueblo dominicano. Pareciera ser algo simple, pero no es simple, es así. Yo me acuerdo, y eso hay que tenerlo claro, que durante el gobierno de Balaguer, cuando existía la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, que era CORDE, CORDE, claro. Ahí había un conjunto de empresas públicas, que eran empresas por acciones, y que el sector privado, a través no sé de qué mecanismo, fue capitalizando mientras el gobierno no hacía ningún aporte de capital. Y eso se sabía en la administración de CORDE. Y así muchas empresas públicas pasaron a manos privadas. Ahora es, obviamente que hay una diferencia entre Luis Abinader y Balaguer. O sea, Balaguer probablemente estuviese de acuerdo con... Pasando por Leonel Fernández, entre uno y otro. No, porque ese fue digamos, lo más no solamente chapucero, eso fue irracional lo que hizo Leonel Fernández, porque a la vuelta de ¿cuánto? De 10, 15 años, veamos todo lo que él supuestamente capitalizó, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que él capitalizó? En muchos casos hubo de revertir, por ejemplo, como fue el caso en el caso eléctrico. Pero mira, Apolinar, aquí ha sido una locura total, porque yo siento que ni siquiera las formas se han guardado. No se han guardado la forma en el sentido de que empezamos primero violentándolo todo, empezamos al revés. Lo primero es que la ley de fideicomiso, que además nos hemos detenido, yo pienso mucho, con el tema de la figura del fideicomiso como tal, y yo creo que aquí son otras cosas que se manejan alrededor de eso. Pero bueno, para mantener la forma debió entonces, y ahora es que se está hablando, porque no es que está diciendo Luis Abinader que el 27 de febrero va a someter 3 proyectos, uno para modificación, que está el de ley de compras y contrataciones, el del fideicomiso. O sea, sí, claro, ahora el 27 de febrero y hay un tercero que yo no sé, creo que es sobre la ley de hidrocarburos, creo que son esos 3, ¿cuál de los 3 más importantes, no? Entonces, si ahora es que vamos nosotros a ir para hacer las modificaciones, y eso en lo que tiene que ver con lo del fideicomiso público, porque bueno, nos hemos hecho expertos, aunque en este punto crítico, contigo a la cabeza se empezó a hablar desde un principio del tema del fideicomiso y fuimos un poco entendiéndolo, pero ahora es que vamos entonces al Congreso a hablar del fideicomiso público, pero lo que se ha querido someter como contrato no es tomando como soporte precisamente la ley del fideicomiso, que por cierto, ¿entiendes? O sea, se ha tomado la ley, pero han habido unas intervenciones públicas de varios juristas, incluyendo a Jotin Curi, que establece que ceder los bienes públicos a administración privada es ilegal e inconstitucional. Entonces, obviamente a eso hay que prestarle atención, porque, ojo, acordémonos que... Es una violación constitucional también, sí, en ese sentido. No, lo interesante es, fíjate, porque hay leyes que son injustas y esas leyes no son leyes. Y hay leyes que se preparan justamente para crear el marco para hacer, digamos, privatizaciones como la que se pretende. Y yo no dudo de que ese sometimiento, y probablemente me pueda equivocar, pero si se van a someter esas leyes el 27 de febrero al Congreso... Sí, dijo el presidente ayer. Bueno, entonces estarán buscando resolver los problemas que han tenido y que han enfrentado
en la presentación de ese proyecto. Entonces, eso pone más entredicho lo que estamos hablando. ¿Cómo es que ustedes, y entonces ahí a mí me resulta muy difícil yo asumir que lo hicieron, que fue un desliz o que no se dieron cuenta? No, yo creo que ahí habían complicidades y esas complicidades se expresaron incluso en todos los partidos, porque lo que se conoció en el Congreso, aunque después se quisieran rasgar las vestiduras y hacer pronunciamientos públicos como hizo Leonel Fernández o como hizo el Charles Mariotti del PLD, haciendo cuestionamiento, ustedes instruyeron a sus diputados para que ese adefesio lo conocieran, e incluso sin leerlo, y no solo lo conocieron, y tenemos ahí los cortes para documentar esa sesión de ese día, sino que ustedes lo ponderaron como algo extraordinario y muy bueno. Pero lo que pasa es que quien dice eso, ni Leonel, ni Mariotti, ni el PLD, exceptuando algunos dirigentes que no participaron en el latrocinio que se verificó en ese gobierno, pueden hablar sobre chanchullos, sobre mañoserías en el Congreso. No pueden hablar de eso porque ellos gozaron de eso y lo hicieron. Pero no solo eso, sino que Punta Catalina hemos dicho siempre que es un cuerpo de delito y sí es un cuerpo de delito que tendrá que investigarse y que probablemente puede llevar a mucha gente a los tribunales, ¿no? Pero también hay que investigar los tucanos. Claro. ¿No? Y también hay que investigar Fomper y la desaparición de 12 mil millones de pesos. Y aunque lo hayan archivado, hay que investigar también a la Zulán. Y hay que investigar a la Zulán. Claro que sí. Entonces... A esa misma Zulán, y escúchame, que veía Jaime Ariztía Escudero, y traigo a Jaime Ariztía Escudero que veía bastante oscuro y que después lo empezó a ver claro, tan claro como empezó a ver entonces después el caso de la misma Punta Catalina cuando fue miembro de una comisión para ponérsela linda y bonita a Danilo Medina en su momento, y después de ahí, en una acción, según yo, desde mi punto de vista, poco ética, pues salió entonces a administrarla y también se dio el permiso, o le dieron el permiso con estas acciones chapuceras, para que entonces él saliera como un paladín y que nadie pueda siquiera mirar hacia las travesuras que se hicieron en el pasado, ¿entiendes? No, pero eso tendrá que responder Jaime Ariztí. Ahora, lo que hay que decir es que la gente que está detrás de él, ¿no?, del gobierno pasado y del de ahora, efectivamente no tienen calidades morales para hablar de transparencia, para hablar de cumplimiento de la ley y para hablar de un ejercicio, digamos, transparente de la política cuando le tocó la administración pública. No pueden hablar, esa gente no debe hablar, esa gente debe callarse, conjuntamente con Leonel Fernández, que me pareció, por ejemplo, la intervención de la semana pasada con respecto a la supuesta manipulación que hace el Banco Central de las cifras. Una perla. Y eso fue cínico, porque hay que recordarle a Leonel y a los economistas de su partido que le aconsejan que cuando la administración de Hipólito Mejía sale del poder, la caída del producto era 0.90%. Y ellos en 2 meses hicieron una revisión de ese 0.90 y lo llevaron a menos 1.80, lo duplicaron. Oh my Dios. Y entonces, obviamente, con esa duplicación se produjo lo que llama Leonel Fernández, muy bonito, no sé dónde lo habrá leído, del rebote estadístico. Entonces, Leonel Fernández, su gobierno, con ese mismo gobernador, tuvo rebote estadístico. Exacto. Entonces, no sé por qué. Parece que la gente no se recuerda bien, pero sí me acuerdo perfectamente porque estaba en ese momento en el Banco Central y sé cuáles son las cifras. Y eso yo lo critiqué en su momento, de esa manipulación. En ese caso no era manipulación, en ese caso fue la recuperación de la confianza y que vino el paladín de la economía conjuntamente con su albacea, ¿cómo se llama el gobernador? Valdés Albizu, etcétera. Que hoy critica porque está en la oposición y muy mal en la oposición que está. Mismo ¿no? Valdés Albizu, que en el día de hoy, pero ya de tanto decirlo ni noticia, también en primeras páginas de los periódicos aparece con que el Banco Central salió opinando, asegura que, señores, la economía crecerá. Con eso vamos a irnos a la pausa Polinar, porque la verdad tiene mucho que decir a propósito de esto, señores. Regresamos.
Bueno, señores, aquí está. Se nos acumularon tantos temas con Apolinar por el abandono a lo que nos sometió. Él no puede desaparecer por tanto tiempo. Tiene que venir aunque sea una vez a la semana o qué sé yo, más rápido para que no se nos acumulen los temas. Porque además de ese chiste del gobernador del Banco Central, que ya yo siento que ni se comenta porque tanto va y viene, hay otra cosa de la que había dicho el presidente que iba a someter al Congreso ahora el 27, y es la ley de hidrocarburos. ¿Qué va a pasar con eso? Apolinar, ¿cómo eso se va a manejar? ¿Cuál será la solución? Además de, claro que sí, como todo el mundo sabe, de las mafias, de las redes organizadas, de cómo se trafica con todo eso, porque es una locura. Entonces, pienso, por eso que dices, por todas esas intríngulis mafiosas que hay en esa ley que se han ido creando con los intereses privados que están medrando en esa ley, que no se va a resolver en el Congreso. Y si se resuelve en el Congreso, entonces no será para bienestar de la población en general, sino será para el bienestar de los grupos empresariales que ahí están, ¿no? Pero no se trata de una ley, no se trata de un decreto, no se trata del contrato de Punta Catalina, se trata de una revisión general de lo que es la política pública de esta administración, que no encuentra todavía sentido. Las palabras van por un lado y efectivamente las políticas se dirigen a otro. Entonces el gobierno tiene que encontrar su sentido, cualquiera que este sea, pero que no me digan, por favor, que es el bienestar de la gente que persiguen, no, porque la inflación está azotando los bolsillos de las familias, fundamentalmente aquellas que tienen ingresos fijos, es decir, los que ganan salarios. Y el gobierno o el Banco Central lo que ha decidido, a pesar de que tiene una delicada, digamos, decisión en materia de política monetaria para tratar de resolver el problema de la inflación, ha decidido aumentar las tasas de interés y lo ha hecho 2 veces. Pero ¿cuál es el interés del gobierno? Cuando aumenta la tasa de interés, lo que hace es que encarece la inversión privada, que según el propio Banco Central fue uno de los elementos fundamentales en el crecimiento económico anterior, es decir, del año pasado. Entonces, ¿cómo es posible que ahora comience a ponérseles restricciones de altos costos del dinero en los bancos comerciales cuando los inversionistas privados vayan a buscar préstamos? Entonces, lo que puede ocurrir es que va a recesionar la economía. Pero no solamente eso, sino que además el interés fundamental del Banco Central no es que si el crecimiento, que si el empleo, que si la inflación, fundamentalmente se está dirigiendo a evitar que haya una depreciación del tipo de cambio por las diferencias que hay de la tasa de interés en Estados Unidos y la tasa de interés en República Dominicana. Cuando la tasa de interés en República Dominicana es más alta que la de Estados Unidos, los, digamos, inversionistas de Estados Unidos vienen a la República Dominicana a comprar bonos, a comprar bonos del gobierno, bonos del Banco Central, bonos de deuda pública del Ministerio de Hacienda, sencillamente porque tienen un buen rendimiento, que aún con el tipo de cambio existente, pues tienen beneficios. Pero si la situación es diferente, o sea, si la tasa de interés de Estados Unidos sigue aumentando, entonces lo que va a ocurrir es que esa gente va a sacar su dinero de aquí. Pero además lo va a sacar por lo siguiente: en un periodo inflacionario como este y en un periodo en que hay la posibilidad de que el tipo de cambio dominicano se comience a mover, que la gente prefiera la moneda más fuerte en lugar de la moneda más débil, que en este caso es el peso. Y entonces se va a cambiar al peso, pero no se va a cambiar al peso solamente los inversionistas extranjeros, sino también la gente en el patio. Va a preferir tener dólares para preservar el valor de su... ¿Dolarización? No dolarización, sino va a preferir, o sea, la gente que por ahí, digamos, que tiene la posibilidad de algún ingreso que puede, en pesos, que lo puede transformar en dólares, no va a preferir tener su dinero en pesos al 7%, sino que va a preferir tener dólares que si hay una devaluación, probablemente el beneficio que tengan de esa devaluación sea mayor que ese 7%. Entonces, todo eso lo que está es tratando de darle brillo a lo que ha sido la estrella de la supuesta estabilidad cambiaria, que comenzó en 34 en el gobierno, en el gobierno de Leonel, estamos a 56, pero todavía hay
estabilidad cambiaria, o sea, pasó de 34 a 56, pero hay. No ha llegado a los 60. ¿El 60 fue que se colocó cuando Hipólito? Se colocó alrededor de 50. 50 fue, 50, ¿verdad? sí, Okay. sí. Y obviamente fue fruto de la especulación que muchos de los que ocupan puestos en el Banco Central contribuyeron a la campaña electoral de Leonel Fernández, justamente deteriorando el tipo de cambio. En la Z había un periodista que se refería diariamente al tipo de cambio con las orientaciones de unos personeros del Banco Central, que hoy en el Banco Central, para desestabilizar el tipo de cambio. Y tan claro fue eso que pasó de 34 a 50 y pico, y en un mes y pico, en el periodo de transición para la toma de gobierno, el tipo de cambio bajó otra vez a 30 y pico. Y ese personero no está en la sede. Y obviamente que eso fue producto de una especulación que tiene que ver con la decisión de ese gobierno de colocar tras las rejas y llevar a los tribunales a unos importantes miembros de, digamos, los empresarios financieros dominicanos, ¿no? Y por esa razón... Pero no le fue mal, porque hubo uno que estuvo 5 años en prisión, 2.500 millones de dólares, entre 5 le tocó a 500 millones de dólares por año. Esa es una prisión feliz. Anda, prisión feliz. Acumuló, y como ya acumuló hoy día es un honorable. Entonces, ese gobierno pagó acumuló eso. bien, ¿no? Acumuló bien. Sí, y es un honorable esa persona. También, y sigue siendo muy rico. Sí, no, pero claro, pero es que lo que acumuló es lo que le da la honorabilidad. Bueno, Sí. Imagínate tú. Sí, claro. Imagínate. Así. Entonces, esa perla que tú acabas de leer de que la economía crecerá, sí. Bueno que crezca, lo que yo espero que crezca también es el dinero en el bolsillo de la gente. Ellos dicen que la inflación se ha desacelerado, tú lo viste, ¿no? A un ritmo más lento de lo que se tenía previsto, pero que ese dato no debe afectar el crecimiento económico del país, que se ha fijado para hasta un 6.0% en este año 2022, y que el despegue del turismo, las inversiones y la demanda interna deben ser los principales impulsores de ese crecimiento, vamos a ver, dice el Banco Central. Totalmente en desacuerdo con el Banco Central, por algo muy sencillo. La inflación, que es la subyacente, no la inflación general, porque esa inflación subyacente que ellos utilizan para medir la efectividad de la política monetaria, es sencillamente calculada excluyendo todos aquellos bienes que tienen alta variabilidad de precio, como el combustible, la electricidad, todo lo sacan de ahí y era 4%. Tenemos 8%. Y en la inflación general tenemos 10. Entonces, el Banco Central no está contando que esa inflación merma la capacidad de compra de la gente, es decir, de la demanda. Y ellos van a seguir produciendo cuando los salarios no se han aumentado, cuando los sueldos no se han aumentado y la inflación ha seguido creciendo. Y la gente no tiene acceso a los bienes y a los servicios porque no tiene entonces, ¿cómo es posible que se vaya a producir más teniendo una caída real de la demanda agregada? Eso no se entiende. Es muy contradictorio. Eso no se entiende. Eso sencillamente se entiende si usted lo pone en el marco de la propaganda política del gobierno. Y eso es lo que está haciendo el Banco Central, siendo políticamente agradable a los oídos de la Presidencia de la República, y lo que efectivamente indica que este Banco Central ha perdido independencia del Poder Ejecutivo. Es un hacedor de políticas públicas, de política monetaria. Pero ha sido diferente a lo largo de este gobernador de Banco Central, me pregunto, ¿no? Sí. ¿Sí? Hubo ocasiones en el periodo de Balaguer que gobernadores se opusieron, por ejemplo, al financiamiento del gasto público. No, yo me refiero a este gobernador. No, este gobernador no ha tenido esa grandeza de tener una posición seria. Porque yo recuerdo a Guillermo Carán, que fue el gobernador del Banco Central durante el gobierno de Balaguer, que tenía posiciones... No, eso duran poco. Los que se opusieron a Balaguer duraron poco. No tenían esas posiciones tan complacientes, no solamente con los gobiernos, con el Poder Ejecutivo, sino con ese poder también. Pero eso era parte del escrutinio público en aquellos momentos, ¿no? Entonces ahora no hay ningún escrutinio público. La cantidad de dinero que paga el Banco Central para que digan que lo que le está haciendo está bien es enorme. La cantidad de periodistas que están contratados por el Banco Central, cuya nómina no se conoce, y alguna vez habrá que hacer una auditoría a ese Banco Central, a ver qué es lo que hay ahí adentro, porque
Pero se debe hacer una auditoría, ¿verdad? Claro, no, se hace auditoría, pero esa auditoría se hacen por aquellas firmas que tuvieron el tupé de retirar su opinión de los bancos quebrados que meses antes habían dicho que estaban muy bien financieramente y que eran bancos excelentes, y enviaron carta al Banco Central retirando la opinión. Esa firma auditora es la que audita el Banco Central. Entonces, estamos hablando de una auditoría de verdad, una auditoría en serio. En serio, honesta. En serio, honesta, para ver cómo se utilizan la emisión monetaria, porque los ingresos que tiene el gobierno son pequeñísimos frente a todo el gasto que tiene el Banco Central, fundamentalmente en intereses de la deuda de ese Banco Central. La inflación es un tema que la gente no dominamos, los legos que no conocemos la economía, tú la manejas muy bien, es tu profesión, ¿no? Y has estado siempre. Pero los legos lo que vemos es, bueno, hay inflación, hay elementos exógenos, las explicaciones que se nos da, que nos trascienden. ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo, nosotros tenemos el precio de los combustibles que uno no sabe cómo va a ser. Óyeme, ya no sé, es una cosa insoportable, y con esto, o los precios, por ejemplo, del barril del petróleo que impactan entonces en todo esto. Y las explicaciones desde el gobierno es eso. No, que bueno, quizás lo que está ocurriendo por allá, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, o cualquiera que fueran las razones, ¿no? Que nos ha aumentado el precio del barril, y eso sumado con el tema de la inflación, impacto en los precios y en la sobrevivencia de la gente. ¿Cómo se puede resolver en este caso? ¿Qué podría hacer el gobierno? Mira, ¿cuáles son las políticas que tendría que implementar? Lo que está ocurriendo sencillamente es que la gente ha perdido poder de compra por el aumento de los precios. O sea, aumentan los precios, los salarios se quedan igualitos, y efectivamente usted cuando va a comprar al mercado, su sueldo sirve para comprar menos. Claro. Tan sencillamente como eso. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? No me diga que el gobierno va a transferir dinero a la familia para ayudar. Esas dádivas que eso no normalmente... No solamente no resuelve, sino también que le crea un compromiso a la familia de apoyo al gobierno, que a esto se comprometió la transparencia. Entonces, lo que hay que hacer en este momento, si hay una pérdida de poder de compra, obviamente el Banco Central tiene que hacer sus políticas, pero una política pública no pensando en el tipo de cambio, sino pensando en resolver el problema inflacionario, y un problema inflacionario que justamente viene por el lado externo, ese es de costos, no es una inflación por exceso de circulación monetaria. Entonces hay que comenzar a ver el aumento de salarios en el país. O sea, si se pierde poder de compra, es decir, si la demanda no es del mismo tamaño que era antes por efectos de la inflación, entonces hay que comenzar a pensar en ajustar los salarios. Para que la gente tenga más poder adquisitivo. No ese ajuste de salario que se hizo aquí, esa mueca que se hizo de aumento salarial, que eso no sirvió para nada. Absolutamente. Eso sirvió para la reclasificación empresarial, y la reclasificación empresarial que beneficia a ese sector. No es de eso que se trata. Se trata de hacer aumento de salario. Oye, mucha gente me va a decir, no, pero Apolinar, lo que usted está recomendando va a aumentar los precios. Sí, pero en la ecuación de precios nadie se pregunta qué pasa con la ganancia. Porque el precio es los costos, ¿no? Más el porcentaje de beneficio. Pero cuando te aumentan los costos, y por ejemplo el salario es uno de esos costos, inmediatamente hay un aumento de precio. ¿Pero por qué hay un aumento de precio? Porque la ganancia se queda del mismo tamaño, porque la ganancia sube de acuerdo a la cantidad de dinero que tiene el empresario en la cabeza, que debe ganar y que debe resarcirse con el precio que coloca. Si aumentan los costos, la ganancia debe ser menor. No, si aumentan los costos, dependiendo de la elasticidad de los bienes, es decir, con respecto a la variación de precios, etcétera, se puede hacer una modificación del beneficio. Lo que pasa es que cuando hay un aumento de costos, la ganancia aumenta. ¿Para qué? Para seguir manteniendo su nivel de beneficios, y eso significa que aumentan los precios. Entonces no importa, en ese caso no valdría para nada, si fuese desde esa lógica, que aumenten los salarios, porque igual el poder adquisitivo va a mermar de la gente. Pero si hay una distribución del ingreso tan sesgada a los grupos, digamos, empresariales,
ellos podrían también sacrificar un poco de su beneficio, que va a ser compensado por el aumento de la demanda real de la gente. Porque si la gente no demanda, ellos no ganan tanto. Pero si la gente continúan demandando lo que ellos pudieron haber dado magnánimemente por, digamos, el aumento de los salarios, ellos reducen un poco su beneficio, lo van a recibir por la cantidad adicional de compras que va a realizar la gente que recibe salarios con un salario mayor. Es decir, van a ser compensados. De tal manera que no me digan a mí, que si aumentan los salarios, aumenta la inflación. No, 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 aumenta la inflación porque se mantiene, porque se aumenta el beneficio que está contenido en la ecuación de precios. Ese sector es uno que no cede absolutamente nada, que es el sector empresarial, y yo creo que esa fue la primera retranca para que avanzara la lamentada reforma dique fiscal de la que habló el presidente de la República, porque ese es un sector que no se puede tocar. Y para que sea justo y equitativo tendría que hacerlo, porque lo otro es una palabra que yo creo que tenemos que seguir utilizando. Sí, pero tú sabes que, Ivonne, que en la democracia se supone que todos somos iguales. Todos somos iguales. Obviamente se sabe que no todos somos iguales, sobre todo en la República Dominicana, donde hay privilegios por doquier. Privilegios que están sustentados por leyes. Así es. Y la ley de hidrocarburos, esa es una ley, la 112.00, esa es una ley que se le han hecho tantos vericuetos y beneficia a tanta gente desde el punto de vista legal, y entonces el resto de la población la paga. Entonces, ¿cómo es posible que ese mamotreto que se ha hecho de la ley de hidrocarburos se mantenga? Sobre todo en una administración que supuestamente iba a cambiar. Yo no sé. ¿Qué debe pasar con eso entonces? No es hacer esto lo que dice el presidente. No, el presidente, bueno, el presidente está ha propuesto políticas que evidentemente se han sustentado en el perjuicio de la población dominicana, ¿no? O sea, mantener la ley de hidrocarburos cuando su ministro, Bisonó, mi amiguito, un saludo para Hito Bisonó, ha dicho o dijo durante la campaña electoral que eso había que cambiarlo y que él tenía una formulita. Esa formulita parece que se le quebró, se le diluyó en el camino. Pero eso debe seguir siendo parte de la agenda de discusión de la gente. O sea, no es posible que los pobres, la mayoría de los pobres de este país, estemos alimentando al poquito de ricos que hay en el país. Claro. Entonces, no, la distribución del ingreso tiene que mejorarse. No me hablen de mejoría del ingreso porque le estoy sumando la dádiva que le da el gobierno, que eso es lo que hace el Ministerio de Planificación, el de Economía y Planificación. Que bajó la pobreza, pero cuentan dentro de la pobreza lo que le da el gobierno. No, hombre. Por favor. Apolinar, ya, tienes que volver. Dame el favor, Apolinar, no te me pierdas por tantos ratos, señores. Ustedes ven, se nos quedaron algunos temas que él debió tratar con nosotros, así es que comprometido está. Aunque sea cada 15 días, Apolinar. Sí. Yo quiero que aunque sea una vez a la semana, pero no nos abandones, por favor. Señores, esto subirá a la plataforma de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana nos reencontramos. Es Punto Crítico.